segundo. ¿Me confirmas si ahí ya estás viendo mi pantalla, por favor? Sí, perfecto. Adelante. Listo. Bueno, bueno, muy buenos días para todos. Como les mencionó Jesús, mi nombre es Diana Cristina Martínez, yo soy profesional de la Unidad Técnica de Certificación de Icontec. Nada, en el día de hoy, pues estamos aquí para em, hacerles una charla en cuanto a estos nuevos retos para mantener espacios, ambientes seguros y saludables para la operación de las actividades en sus organizaciones con calidad. Digamos que esta invitación se hace con el fin, uno, de contarles un poquito la historia después de pandemia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que nos marcó? Y contarles de aquí en adelante qué viene, digamos, o qué ha establecido Icontec. Vamos a tener en primera instancia una parte del contexto legal. Entonces, aquí voy es a contarles, digamos que, qué ha venido pasando en la parte legal en cuanto a protocolos de bioseguridad. Todo esto teniendo en cuenta que efectivamente sucede después de que eh, ocurre la pandemia y, por supuesto, tenemos que estar confinados. Entonces, es mencionarles que como primera instancia, el 28 de abril del 2022, por supuesto, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 666 de 2022, no la confundamos con el protocolo que en algún momento quizás hablamos y era el protocolo, la resolución 666, protocolo general, ¿no? En este caso es la resolución 666 de 2022, donde efectivamente hace una prórroga hasta el 30 de junio del mismo año en cuanto a la parte de emergencia sanitaria en todo el territorio. Asimismo, pues como sabemos, la emergencia sanitaria fue efectivamente declarada por resolución 385 en el 2020. Em, Como les mencionamos, efectivamente termina la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano. ¿M? Teniendo en cuenta eso, entonces ahí sí me devuelvo un poquito. Y es que hacia el mes de mayo de 2020 aproximadamente, mayo-junio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emite la resolución 576 de 2020. Esta resolución, a través de esta resolución, el ministerio lo que hizo fue crear el sello de check-in certificado. Este sello, digamos que inicialmente evaluaba aquellos requisitos, ciertos requisitos, protocolos de bioseguridad que debían cumplir las aerolíneas, que debían cumplir los prestadores turísticos como tal, que debían cumplir aquellos atractivos o destinos turísticos para poder reactivar el sector. Realmente este fue uno de los primeros sellos que se crearon para certificar en cuanto a ministerios, certificar aquellos protocolos de bioseguridad y así poder hacer una reactivación de la economía en Colombia. Entonces, este sello como tal, check-in certificado, em, estaba enfocado toda la parte turística. Dentro de los prestadores teníamos a establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, establecimientos de gastronomía y similares, restaurantes, empresas de transporte terrestre automotor turístico, operadores de congresos, ferias y convenciones, todas aquellas organizaciones de esquemas de tiempo compartido, y digamos que toda la cadena que tenía alguna relación con el turismo. Entonces, allí lo que nos mencionaba o lo que nos menciona esta resolución es que los organismos de evaluación de la conformidad, en este caso como Icontec, tuvimos que acreditarnos ante el ONAC para poder hacer certificar los protocolos de bioseguridad. Y en ese caso, les contamos que Icontec hizo este proceso muy rápido para poder apoyar a las empresas y entrar a certificar los protocolos. Em, en cuanto a protocolos,
digamos que evaluábamos los que estaban aplicables al momento de realizar la evaluación. Es decir, podía haber un protocolo general, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que en algún momento cada actividad económica tenía un protocolo específico. Entonces, cuando hacíamos esta actividad, nosotros realmente eh, evaluábamos los requisitos, verificábamos los requisitos tanto del protocolo general como del protocolo específico, dependiendo la actividad de cada organización. ¿Listo? Adicional, digamos que por ser un sello acreditado, ser una certificación acreditada por ONAC para poder operarla, nosotros debíamos cumplir con unos requisitos asociados a gestión. En este caso, Icontec estableció en su momento requisitos asociados a la parte de salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Unos requisitos adicionales, por supuesto, teniendo en cuenta toda la legislación, el decreto 1072, como tal, digamos que como base, eh, con el pasar del tiempo, y esto sucede más o menos hacia principios del 2022, en donde el mismo Ministerio de Turismo es el que emite una circular en donde le da la directriz a todos los organismos de evaluación de la conformidad que ya no debemos auditar ninguno de los requisitos asociados a salud y seguridad en el trabajo, sino que únicamente y netamente debemos evaluar el protocolo de bioseguridad vigente, eso sí, vigente al momento de realizar la auditoría. ¿Listo? Eh, Como tal, nosotros, por supuesto, debíamos cumplir los requisitos de esta resolución. Tuvimos en cuenta, efectivamente, em, los tiempos que mencionaba la resolución. Recordemos que la propagación del COVID era muy rápida, entonces aquí en este servicio, sobre todo, si alguna organización no cumplía con los requisitos, le generábamos unas no conformidades y tenían 15 días calendario para subsanar esas no conformidades y, por supuesto, que nosotros pudiéramos verificar la aplicación de esas medidas o de esas acciones correctivas que como organizaciones habían establecido y por supuesto como ICONTEC verificar eficacia. Entonces, en ese orden de ideas, realmente esta certificación era muy rápida y pues se emitía como tal un certificado en donde también haciendo un uso correcto del manual de imagen de check-in certificado, en los certificados que emitimos a las organizaciones, emitíamos también nuestra marca como Icontec, nuestra certificación de procesos, como lo están viendo en la parte izquierda de la pantalla. ¿Listo? Eso fue lo que pasó en cuanto a check-in certificado. Como les menciono, aproximadamente en mayo de 2020, que sale esta resolución, mayo, junio, mientras nos acreditamos, empieza a operar. Contarles que a partir de julio, finales de julio, principios de agosto, otorgamos las primeras certificaciones. Las primeras fueron algunas de las aerolíneas, ¿cierto? Recordemos que la parte de aerolíneas empezó a operar el 1 de septiembre de 2020, entonces pues estas organizaciones necesitaban tener, digamos que certificados todos sus protocolos, pues para generar confianza, por supuesto, en las personas, en los pasajeros. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a turismo. Adicional, entonces, ¿qué pasó, cierto? Para los otros sectores. Hacia diciembre de 2020, entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, efectivamente, pues como había creado Check-in para todo lo relacionado con la cadena de valor y, por supuesto, todos los prestadores turísticos, decide efectivamente en el mes de diciembre de 2020 emitir la resolución 1288 de 2020, en donde efectivamente cualquier otro sector que estuviera interesado en certificar protocolos de bioseguridad lo podían hacer. Entonces aquí fue un sello muy similar, por supuesto, a check-in, con las mismas condiciones de check-in, solamente que acá en este caso certificábamos sectores que no tenían que ver con el turismo, pero cualquier otro sector que estuviera interesado. Bueno,
Adicional, como Icontec, contarles que nosotros creamos la certificación de operaciones bioseguras. Ese es actualmente un servicio de Icontec, un sello de Icontec propio, en donde nosotros, antes de que el ministerio emitiera estos dos sellos, como Icontec, ya habíamos empezado a certificar las organizaciones. Por supuesto, cumpliendo con los parámetros como tal, como si fuera un servicio acreditado. Entonces, por supuesto, haciendo capacitación a nuestros auditores, eh, haciendo charlas para las organizaciones, digamos que teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Y de este sello de Icontec como tal, es el que más adelante vamos a contarles cuál fue el sello por el cual migramos, porque somos conscientes que operaciones bioseguras, que check-in certificado, que certificado de empresa biosegura Colombia, quizás de pronto no nos interesa mucho en este momento, porque como sabemos, la emergencia sanitaria ya terminó. Sin embargo, por supuesto que no estamos exentos a una futura pandemia, ¿cierto? O algún otro aspecto relacionado con la salud. Entonces, ya voy a terminar la parte legal, pero sí es mencionarles que el nuevo reto es un nuevo servicio que creó Icontec llamado Safe and Healthy, en donde efectivamente tenemos la experiencia de todos estos sellos y que buscamos que las organizaciones, por supuesto, migren a este nuevo sello. Bueno, aquí es solamente un poquito de historia. Acá es mencionarles que efectivamente inicialmente pues sale la resolución 666 por allá en el 2020. Salen después una cantidad de protocolos aplicables que ya quizás las personas que estuvimos inmersas en esta parte nos confundíamos con tanto protocolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el ministerio? Efectivamente, efectivamente, efectivamente emite en el 2020 21, perdón, con la resolución 777, un protocolo general, ¿cierto? En donde deroga muchos de esos protocolos específicos, deja algunos, por supuesto, pero realmente lo que hace es que define criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y adopta un protocolo de bioseguridad general. ¿Qué pasa? Obviamente, después, pues hay cambios en cuanto a este protocolo. Como ustedes saben, todos los sectores económicos fueron abriendo sus puertas. Entonces llega la resolución 350 de 2022, más o menos en marzo, en donde efectivamente hace un cambio a ese protocolo general y deroga la 777. Y en junio más o menos, abril, junio, bueno, no recuerdo muy bien la fecha en este momento, pero sí fue como a mediados de junio, a mediados del año 2022, que emite, deroga la 350 y vuelve a emitir la 692, en donde adopta un protocolo general de bioseguridad. Me voy a saltar un momentico esta diapositiva y es para comentarles. ¿Qué menciona actualmente? Porque esta resolución está vigente a hoy realmente. Menciona eh, todos los requisitos relacionados con lavado e higiene de manos, ¿cierto? Que ahí están, que quizás de pronto muchos de nosotros no lo hacemos hoy en día, pero que deberíamos mantenerlo. ¿M? Tener quizás un distanciamiento físico, sobre todo cuando efectivamente tenemos algún síntoma de gripa. La utilización del tapabocas, recordemos que en teoría en algunos lugares todavía es obligatorio, ¿cierto? De pronto, o deberíamos usarlo, por ejemplo, cuando vamos a una cita médica, cuando vamos a una cita odontológica, efectivamente, a la mayoría no lo exigen. O quizás en algún otro evento que alguna otra organización o ente lo solicite, perfectamente lo puede solicitar. ¿No? Esta resolución también nos hablaba de la parte de ventilación. ¿M? Recordemos que la idea era que mantuviéramos todas las áreas ventiladas, sobre todo con ventilación natural, ¿sí? Esto era como todo lo que estaba
pues digamos que relacionado en esta resolución. Adicional, pues mencionaba medidas para el sector educativo, sobre todo colegios, universidades, institutos y el sector laboral. Entonces, digamos que em, debíamos o debemos tener en cuenta, sobre todo las organizaciones, aquellos requisitos enfocados al sector laboral. ¿Enfocado a qué? Pues a vigilar como tal em, las personas pues que estuvieran quizás con algún tipo de contagio. ¿No? Y obviamente, digamos que mencionaba que efectivamente desde la organización debíamos hacer un seguimiento y un control. ¿No? Obviamente con la experiencia de todos esos protocolos que salieron en su momento y pues de las personas que administran estas organizaciones y estas áreas quizás de salud y seguridad en el trabajo o la parte de gestión humana en las organizaciones. Y pues tenía otras medidas eh, específicas en cuanto al ingreso al país por vía aérea, ¿cierto? Transporte de pasajeros y carga, eso sí lo mencionaba, y por supuesto medidas para el ingreso al país por vía marítima, en la parte de cruceros. Entonces, digamos que todas estas medidas, efectivamente, como Icontec, son las que hemos venido mm, evaluando. Por supuesto, para las organizaciones que aún tienen vigente su certificación, ya sea en sello check-in certificado en Empresa Biosegura Colombia o en Operaciones Bioseguras con Icontec. Bueno, contarles que se emite también en el 2022, ¿cierto? La resolución 1238. Esta resolución también nos habla, por supuesto, de las medidas de prevención, ¿cierto? En julio, ay, miren, acá tengo la fecha, 692, que fue en abril de 2022, y la 1238, que fue en julio de 2022. Aquí efectivamente también son medidas de prevención para combatir el COVID, ¿cierto? Sin embargo, contarles, cada vez que iba saliendo una resolución con un protocolo, como ICONTEC, como organismo de evaluación de la conformidad, debíamos acreditarnos ante ONAC para poder seguir certificando las organizaciones. Aquí no era que salió y ya hay Contec. No, nosotros, como somos un organismo de evaluación de la conformidad, por supuesto, estamos, digamos que acreditados bajo NAC. Esto era un esquema acreditado, entonces teníamos que hacer toda una serie de actividades para poder hacer la actualización de estas resoluciones. Entonces, ¿hasta dónde llegó nuestra actualización? Contarles. Primero fue la 666 y todos los protocolos específicos. Luego nos tocó hacer todas las actividades para la 777, luego para la 350, luego para la 692. Todo esto ocurrió en más o menos año y medio, 2 años. Todas esas actividades. Pero ¿qué pasa? Nosotros a hoy y en nuestro alcance ante ONAC seguimos acreditados en la resolución 692, en donde efectivamente ustedes pueden consultar en la página de ONAC en cuanto a la parte de resolución 576, 1288 y por supuesto van a encontrar allí la resolución 692, que es la que estamos acreditados y pues con el permiso de poder evaluar. Sin embargo, somos conscientes que se emite la resolución 1238, obviamente teniendo en cuenta que esta no derogó la 692. Esta resolución, por supuesto, tiene gran parte enfocada es al cuidado como habitantes de Colombia, ¿cierto? Como autocuidado como habitante de Colombia. Por supuesto, hay unos requisitos para la parte de cruceros, quizás, para la parte de pronto de aerolíneas, ¿cierto? Tiene algunos requisitos específicos. Sin embargo, a hoy nosotros tuvimos que hacer una formación a nuestros auditores en esta norma. Sin embargo, al momento de emitir certificado, lo seguíamos emitiendo con 692. Aquí lo que cambió fue el enfoque, ¿cierto? Éramos conscientes que algunos requisitos quizás no estaban
ya vigentes, ¿cierto? Digamos que como operando, pero obviamente, pues digamos que como la resolución vigente era la 692 acreditada, debíamos era evaluar el enfoque. Entonces, por supuesto, muchos de nuestros auditores tuvieron en cuenta la 1238 al momento de evaluar la 692. Nosotros, digamos que hemos hecho varias consultas al Ministerio de Salud y Protección Social. A hoy, efectivamente, digamos que no tenemos una respuesta clara al respecto de que si teníamos acreditados 692, tenemos ahora que acreditarnos con 1238. No, no hemos tenido hasta ahora una respuesta. Por supuesto, somos conscientes que quizás a hoy, ¿cierto? Esta parte de protocolos ya no es el boom a hoy en la economía, pero sí tenemos en cuenta, digamos que esa resolución y por supuesto, si hay algún incumplimiento de la 692, pero que a hoy sabemos que no es lo normal que esté implementado, por supuesto que ahí somos conscientes. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la parte legal. Ahora, como les mencionaba, nosotros, digamos que un nuevo reto es que ya no está hoy, por supuesto, y está activo, pero digamos que desde Icontec se hizo toda una tarea y una labor de recopilar todo este aprendizaje desde la unidad técnica de certificación, todo el aprendizaje en cuanto al diseño que se hizo con operaciones bioseguras, a lo que establecía Chiquín Certificado, a lo que establecía o lo que establece Empresa Biosegura Colombia. En ese orden de ideas, creamos el sello Safe and Healthy. Entonces, ya les voy a contar cómo opera y qué realmente son los requisitos que evalúa. Entonces vamos pues por acá. ¿Cuál es, digamos que el lema pues de este sello? Es que la idea es que tengamos espacios y ambientes seguros, saludables para la operación de las actividades con calidad en cualquier organización, no importa el tipo. Aquí sí, digamos que somos conscientes que acá era, no tenía que ser solo turismo, no, podría ser cualquier sector económico de que aplicara. Cualquier sector que estuviera interesado puede aplicar hoy en día a este hecho. Bueno, efectivamente el objetivo principal es, como les mencionaba, espacios y ambientes seguros, saludables para la operación de actividades con calidad, donde por supuesto involucremos componentes de planeación de recursos, toda la parte de sostenibilidad clave hoy en día, seguridad y calidad en los servicios, como una caja de herramientas, ¿cierto? Digamos que todo esto debe estar eh, presente para poder fortalecer esas medidas de bioseguridad y salud y seguridad, y estar así preparados para futuras pandemias, porque como les menciono, pues no estamos exentos ninguno de nosotros. Asimismo, digamos que evaluamos, dentro de este sello evaluamos requisitos asociados a infraestructura física de instalaciones, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y enfoque al cliente. Digamos que este sello fue creado con el fin de buscar que aquellos clientes que se certificaron en operaciones bioseguras, que certificaban sus protocolos, que tenían todos sus protocolos, a hoy, digamos que busquen también una certificación en donde efectivamente sea un ambiente seguro, ¿sí? Em, en cuanto a infraestructura física de instalaciones, entonces, solo por mencionarles cuáles son algunos de los requisitos que efectivamente nosotros evaluamos. Uno, digamos que algo relacionado es que, por decir algo, las zonas de trabajo estén debidamente demarcadas, ¿cierto? Obviamente, teniendo en cuenta la actividad de cada sector. Dos, que cuenten con sistemas de vigilancia y protección en las instalaciones. Esto es clave y hoy en día es clave. Tres, mecanismos que, digamos, que conserven, que permitan conservar la información de los empleados, de los clientes, de los proveedores. ¿M?
Como cuatro, de pronto tener una parte de un sistema de atención al usuario como proveedor de servicios y un sistema de gestión de edificaciones, monitoreo de la condición, piezas de repuesto, lubricantes, maquinaria, equipos. Todo esto quizás asociado, por supuesto, a buscar una infraestructura física y segura, ¿no? Digamos que es como el objetivo pues de la evaluación de este requisito. Adicional, toda la parte de limpieza, todo lo que tiene que ver infraestructura física de limpieza, una limpieza de rutina, quizás una limpieza especial, un control de plagas, ¿cierto? Que igual es clave, y un espacio de trabajo, por supuesto, en donde esté acorde a la actividad económica del cliente. ¿Listo? Esos son algunos de los requisitos que se evalúan en infraestructura física de instalaciones. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, digamos que sabemos que como por ley debemos igual cumplir como organizaciones unos requisitos asociados a este ítem. Sin embargo, acá digamos que nosotros evaluamos, es su empresa brinda condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los trabajadores que están dentro de su organización. Su organización socializa aquellas políticas y objetivos de salud y seguridad en el trabajo. Su organización, por ejemplo, tiene el procedimiento para reporte de accidentes e incidentes. Digamos que realizan inspecciones y evaluaciones en cuanto a los espacios de trabajo. Entonces, digamos que esos son algunos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la parte de medio ambiente, entonces, por mencionarles. Mm, la organización identifica aspectos e impactos ambientales asociados a sus decisiones y al ambiente que los rodea. La organización controla esos aspectos e impactos ambientales que fueron generados por las fuentes de contaminación. Su organización promueve, perdón, aquellas estrategias de consumo sostenible, ¿cierto? Hoy en día que la parte ambiental es tan clave y es, digamos que uno de los ítems que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras actividades porque es que tenemos que continuar siendo sostenibles. Tiene su organización políticas, programas y promueve quizás campañas en contra del maltrato animal también. Hoy también mencionemos que toda la parte de maltrato animal, pues es castigado, ¿no? A veces vemos noticias en donde efectivamente las personas todavía a hoy hay maltrato animal y pues allá hay castigos. Entonces, digamos que este es otro punto. Y ya en cuanto a enfoque al cliente, digamos que tenemos algunos como plataformas de servicio que quizás tenga la organización. Entonces, en ese orden de ideas, la organización tiene estructurado un proceso de quejas y reclamos, ¿cierto? Digamos que esto puede ser es normal en una organización que se presenten quejas y reclamos, por supuesto, por parte de los clientes o usuarios. Adicional, que quizás tengamos un procedimiento de manejo de garantías y devoluciones, que si quizás la organización que estemos evaluando cumple em, con un sistema de gestión de la calidad como tal. Alguien me está levantando la mano, discúlpenme, se me salió acá un letrerito, perdón. Bueno, parece que no. Bueno, listo. Bueno, eso en cuanto al enfoque al cliente y por mencionarles algunas otras. Denme un segundito por mencionárselas. Eh, en cuanto a soporte local, físico y remoto, digamos, cuentan con un soporte físico y local y remoto del hardware y software del espacio de trabajo, o con una conexión remota en donde efectivamente las labores de la organización se puedan hacer en forma remota. Esto lo deberían tener, digamos que hoy en día, como un plan B si es que la organización no trabaja en forma remota, pero sí tenerlo porque, como les mencionamos, no estamos exentos de una nueva pandemia o de alguna otra, digamos que, actividad que llegue a suceder.
Contamos, digamos que se proporciona conexión a esos espacios de trabajo como tal, ya sea interiores o exteriores. Se garantiza quizás un servicio de correo electrónico para un usuario final. Garantizamos una adecuada em, y actualización oportuna del directorio que administra los derechos y políticas de usuarios. Digamos que aquí son algunos de los requisitos que efectivamente se evalúan dentro de este sello, que por supuesto, en el momento en que la organización esté interesada, les damos a conocer específicamente qué otros requisitos adicionales son los que les estamos evaluando. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a qué evaluamos. Ahora miremos aquellas, digamos que, condiciones del sello. La organización que esté interesada o que se certifique en Safe and Healthy va a tener una certificación por 3 años, en donde efectivamente en el año cero recibe el certificado y es una certificación de otorgamiento. Al cabo de 12 meses tendremos que como Icontec ir a hacer una auditoría de seguimiento. Al cabo de los 24 meses tendremos que hacer una auditoría de seguimiento, la llamamos un segundo seguimiento. Y por supuesto, como la vigencia del certificado es por 3 años, en este orden de ideas, llevaremos a cabo el proceso de renovación al cabo de los 3 años como tal. ¿Listo? Bueno. Em, ¿Con qué porcentaje de cumplimiento emitimos un certificado en Safe and Healthy? Con un porcentaje mayor al 80% del total de requisitos. Sin embargo, hay un cumplimiento mandatorio. No se los mencioné porque lo quería dejar para acá. Y es, sí o sí, la organización deberá cumplir con las habilitaciones legales para el funcionamiento de la actividad económica que opere. Si no cuenta con este permiso, por supuesto, así cumple el porcentaje de mayor a 80%, nosotros como Icontec no les vamos a emitir certificado. ¿Esto por qué? Porque esto es un requisito legal y que efectivamente no podríamos hacer un otorgamiento a un sello Safe and Healthy en donde la organización nos está cumpliendo con la parte de habilitación para poder operar. Entonces, este sí o sí, como les mencionamos, es un requisito obligatorio. Puede cumplir hasta el 95%, pero si este lo está incumpliendo, como Icontec, no emitiremos. ¿Qué haremos allí? Por supuesto, levantaremos una no conformidad, les solicitaremos a ustedes el plan de acción, ¿cierto? Realizaremos una segunda auditoría, digamos una auditoría complementaria, la llamamos al interior de Icontec, en donde como Icontec nuestro auditor va a verificar la eficacia del plan de acción como tal y por supuesto, pues que esté cumpliendo con el mandatorio. Una vez pues se surta ese proceso, ahí sí emitimos el certificado. ¿Listo? Pero si cumplen el mandatorio y ya tuvieron un 81%, se emite certificado. Bueno, muy bien. Esta es la misma partecita, solamente que está aquí escrita. ¿Quiénes pueden acceder a esta certificación de Safe and Healthy? Como les mencioné desde el principio, cualquier organización pública, privada, con establecimiento de comercio, sin importar el tamaño, tipo, actividad, industria o sector. Entonces acá desde Icontec no quisimos enfocarlo a ningún sector específico, sino que cualquier organización, por supuesto, puede acceder a este sello. Aquí están algunos de los sectores económicos que pueden acceder. Toda la parte de manufactura, toda la parte de servicios, empresas de mensajería, domicilios, operadores de plataformas digitales, empresas que prestan servicios domiciliarios, la parte de construcción, todo lo de alimentos y agro, toda la parte de comunicaciones, la parte de educación, institución educativa, universidad, instituto, colegio, jardín, no importa, toda la parte de la prestación de agua potable y saneamiento y toda la parte de transporte como tal y por supuesto el sector minero energético. Aquí sí, digamos que son algunos de los ejemplos de algunas de las empresas que tenemos certificadas en operaciones bioseguras, en check-in o en Empresa Biosegura Colombia, pero realmente casi que todas las organizaciones pueden acceder al sello. Contarles que como Icontec, por supuesto, eh,
ofrecemos también la certificación de ISO 9001, 14001, 45001 y la parte de educación. Por supuesto, todas las demás normas que se requieran. Sin embargo, en el momento en que una organización esté interesada quizás en adquirir alguna de estas certificaciones, nuestro ejecutivo de cuenta le ofrece Safe and Healthy y va a tener digamos que un tiempo menor y por supuesto un descuento para poder acceder al sello de Safe and Healthy. ¿M? Contarles que pues obviamente para poder acceder a este sello deberán contactarse con un ejecutivo de cuenta de Icontec. Al final de la presentación está el nombre de la ejecutiva de cuenta con quien se pueden ustedes contactar para que se les pueda presentar una propuesta comercial, es decir, una propuesta económica con los tiempos y con cuál es el valor de esta auditoría. Les solicitamos a ustedes como organización que efectivamente nos ayuden con el diligenciamiento de un formulario de información previa y por supuesto estaríamos emitiendo una propuesta comercial para darles a conocer cuál es el valor. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son aquellos beneficios de esta certificación? Digamos que los principales, pueden haber más, pero estos son los principales que traemos a colación. Y es el primero, aportamos a la seguridad al confirmar el uso de mejores prácticas frente a espacios y ambientes seguros y saludables. El segundo es que vamos a minimizar el riesgo de propagación de futuras pandemias por fallas en la definición e implementación de protocolos, ¿cierto? Vamos a generar confianza en todas las partes interesadas, no solamente de pronto en nuestro cliente, ¿cierto? Sino también en ese consumidor o en ese proveedor, ¿cierto? En donde lo que vamos a buscar es recuperar y reactivar el negocio. Vamos a mejorar la reputación como organización al demostrar objetivamente el compromiso de estos espacios y ambientes seguros para hacer nuestra actividad pues con calidad. Vamos a disminuir el riesgo de incumplimiento legal que pueda generarnos quizás alguna sanción. ¿Listo? Bueno, ahora les vamos a contar y ya para pues terminar, es que a hoy mm, tenemos varios clientes eh, certificados en operaciones bioseguras, certificados en check-in, certificados en Empresa Biosegura Colombia. Y por supuesto, aquellos que ya se han certificado en Safe and Healthy o que digamos que buscan esta certificación. Entonces, acá hemos traído tres estrategias, obviamente teniendo en cuenta las reglas de acreditación, cómo podemos operar. Entonces, es contarles. En cuanto a los sellos de check-in certificado y empresa biosegura, que son sellos con acreditación ONAC, nosotros, a hoy, ¿cómo podríamos mantener estas certificaciones? A través de un proceso que llamamos el proceso de restauración. ¿Qué es este proceso? Este proceso es que la organización puede acceder a renovar su certificado 6 meses, máximo hasta 6 meses después de la fecha de vencimiento. ¿M? Esto es una figura permisible, ¿cierto? Ante ONAC, en donde si ya se venció el certificado y no han pasado esos 6 meses, ustedes como organización pueden llegar a renovar el certificado. Por supuesto, con todo un proceso de hacer una auditoría de renovación. ¿Qué pasa si efectivamente ya el certificado pasa de esos 6 meses? Por supuesto, pues tendremos que hacer un otorgamiento por vencimiento, en donde pasan esos 6 meses. Esto teniendo en cuenta que efectivamente check-in certificado y Empresa Biosegura Colombia son sellos acreditados por ONAC. ¿Qué pasa si efectivamente la organización está interesada en renovar ese certificado? Entonces, debe hacer el contacto con el ejecutivo de cuenta, por supuesto, eh, para que el ejecutivo le dé toda la información y de acuerdo, por supuesto, a la aprobación por parte de ustedes como organización, nosotros como Icontec procedamos a programar la auditoría y a programar la restauración. Bueno. Esa es nuestra primera estrategia en cuanto a esto, a los sellos acreditados. ¿Qué pasa en cuanto al sello voluntario? Por supuesto, todos son voluntarios, pero en este caso, Operaciones Bioseguras es dentro del esquema voluntario de Iconteca. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, está vencido,
¿cierto? O sea, se venció, ya cumplimos la fecha. Podemos hacer una restauración como tal hasta los 6 meses. Ya si pasamos esos 6 meses, ya nos toca un otorgamiento por vencimiento. Sin embargo, mm, el cliente que está interesado en hacer la restauración, es decir, en aceptar, pues, renovar el certificado de operaciones bioseguras, viene la tercera estrategia y me voy a pasar acá. Y es que con los mismos tiempos de evaluar operaciones bioseguras, vamos no a generar un tiempo adicional para Safe and Healthy, pero lo que sí es que vamos a evaluar esos requisitos dentro de este tiempo y a emitirles el certificado de Safe and Healthy. Entonces, digamos que aquí la organización que efectivamente está interesada en mantener su certificado de operaciones bioseguras, eso es lo que contacta a nuestro ejecutivo. Vamos a revisar, pues por supuesto, revisar la fecha, el caso, pero si no han pasado los 6 meses de ese vencimiento del certificado, eh, con el mismo tiempo, ¿cierto? Con el mismo tiempo o en el mismo tiempo que se hace la renovación del certificado de operaciones bioseguras, vamos a evaluar Safe and Healthy y por supuesto entregaríamos dos certificados, el sello de operaciones bioseguras de Icontec y el sello de Safe and Healthy de Icontec. Esta es nuestra oferta de valor para aquellos clientes que a hoy no se les ha o se les venció su certificado, pero no han pasado esos 6 meses. Entonces, nuestra invitación como Icontec es a que efectivamente puedan aprovechar, eh, digamos que accedan al sello de Safe and Healthy como tal. Como les mencionamos, en el momento en que ustedes estén interesados, entraríamos, por supuesto, a contarles cuáles son esos requisitos específicos para que al momento que se les esté desarrollando la auditoría, ustedes igual pues estén cumpliendo. Por supuesto, no llegamos a decirles cosas locas, ¿sí? A exigirles cosas que no son, no. Aquí hay un criterio de evaluación, un criterio de auditoría que es contra el que nuestro auditor evalúa si la organización cumple o no cumple. ¿Listo? Eh, Aquí les mencionamos entonces, pues estamos listos para seguir para seguir y continuar trabajando juntos. Nuestra ejecutiva de cuenta, que estará pendiente, pues de todas sus inquietudes o solicitudes, es Olga Lucía Rodríguez González. El correo de ella es olrodriguez@icontec.org. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier organización o que tenga inquietud de verdad o que esté interesada en continuar con la certificación o que ya se le venció y certificarse en Safe and Healthy, por supuesto se puede contactar con ella. Muchas gracias por su atención. Hasta acá pues viene la parte pues de la exposición. Ya vamos a pasar a solucionar las preguntas que quizás hayan puesto en el chat. Démenos. Perfecto, Diana. Si tienen alguna pregunta, entonces vamos a pasar la sesión. Eh, la pueden hacer a través de nuestro chat o con gusto también pueden levantar la mano si desean. Mm, Y vamos a estar ahí súper pendientes. Vamos a dar un minutico para que puedan formular su pregunta. Mientras tanto, les recuerdo que si se perdieron algún momento de esta charla virtual, enviaremos la grabación a sus correos registrados, a los correos que registraron previamente en el formulario de inscripción y se los estaríamos enviando en el transcurso del día de hoy o el día de mañana mientras carga la grabación a Webex. Bueno, por el momento no veo preguntas en el chat. Vamos a dar unos segundos más. Jesús, vi Sí, que llegó aquí. una, pero no lo alcancé a ver, perdón. Sí, ¿cuánto es el tiempo estimado para el proceso de auditoría y otorgamiento del sello? Pertenezco a la empresa del sector salud. Bueno, específicamente,
digamos que para que ustedes tengan el tiempo real, deberán hacer el contacto con nuestra ejecutiva de cuenta. Sin embargo, podría ser, obviamente, teniendo unas condiciones de si es sector salud, pero qué tan grande es, pero podría ser de día y medio, 2 días de auditoría. Eso es un estimado, pero ya el tiempo real, por supuesto. Si están interesados, entonces la ejecutiva de cuenta les daría el tiempo real y, por supuesto, el costo. Perfecto, súper. ¿Será que me puedes ayudar de nuevo a colocar el correo y el nombre de la persona de nuestro ejecutivo de cuenta en el chat, por favor, Diana? Sí, señor, sí, yo lo coloco. Dame un segundo. Por aquí también preguntan, en caso de que la empresa cuente con el certificado ISO 9001, versión 2015, y quisiera aplicar por el certificado de Safe and Healthy, las auditorías serían simultáneas. Las auditorías serían en el mismo momento, sí, se pueden programar en el mismo momento y por supuesto hay una reducción de tiempos, es decir, no se asignaría el tiempo como si solamente se estuviera certificando check-in, sino por el hecho de certificar ISO 9001 con Icontec, podría tener una reducción de tiempo. Se hacen al tiempo, sin embargo, puede ser diferente audito. Ya Listo, coloqué el dato de la ejecutiva de cuenta, Jesús. listo, perfecto, ahí la vemos. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas. No sé, Diana, si tienes algo para concluir, alguna recomendación final para ir cerrando. No, pues invitarlos definitivamente a que puedan acceder a este sello. Como les mencionamos, realmente es una recopilación de que todo lo que sucedió después de pandemia es un sello realmente práctico, no es difícil de obtener. Los requisitos no son requisitos, por supuesto, que ameriten como tal, digamos que toda una investigación, no, son requisitos que a hoy muchas de las organizaciones cumplen y por supuesto que lo más probable es que al momento de hacer esta auditoría obtengan este sello, entonces es esa mi invitación. Les agradezco mucho su tiempo y por supuesto su atención. Perfecto. Diana, muchas gracias por tu presentación. A todos ustedes también muchas gracias por quedarse hasta el finalizar. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues ahí dejamos los datos de nuestra ejecutiva de cuenta, Olga Lucía Rodríguez, su correo electrónico. Y si se perdió también algún momento de esta charla, le enviaríamos también la grabación a todos los correos que se registraron previamente en el formulario de inscripción. Así que sin nada más que agregar, deseamos a todos un feliz día, un resto de tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buen día.